pasó en Puente Alto, Rodrigo? Oye, un doble homicidio, justamente ocurrido el día viernes. Estamos hablando de una situación sumamente compleja que está ocurriendo en el sur de nuestra capital. Estamos hablando además de un sector muy cercano al acceso sur, para que ustedes hagan la idea. Cuando usted sale de Santiago por el acceso sur, bueno, ese sector estamos hablando. Y esto ocurrió en Bajos de Mena, una población que está a un costado del acceso sur. Evidentemente, usted lo conoce porque hemos hablado de ese lugar anteriormente. Y llegan sujetos justamente armados hasta un domicilio y comienzan a disparar. Inicialmente se creía que era un arma, ¿no?, que estaba disparando, pero la verdad es que, escúchame bien, se encontró cerca de 98 casquillos. Los casquillos, las balas, ¿no?, que usted puede identificar justamente regadas por el piso luego de este ataque que ocurre justamente y que genera este doble homicidio. Las personas quedaron en prisión preventiva porque fueron detenidas, pero una quedó justamente herido y fue trasladado hasta un centro hospitalario. Un gran contingente policial a propósito de este ataque que se ha investigado sobre el origen, el motivo. Sabemos que es multifactorial, según ha declarado justamente la Fiscalía. Pero se resume en, ¿qué cree usted? Dos bandas rivales que se estarían disputando el territorio, además de otros tipos de problemas. José Pri. No, tremendo. O sea, una vez más, la disponibilidad de munición está, pero... Oye, pero para regalar parece, porque 100 disparos prácticamente, 100 disparos. 2 personas fallecidas en Puente Alto, una realidad que... Vemos que azota, en especial en esta pasada estaba azotando muy fuerte a La Pintana, pero en Puente Alto también. Vamos a tomar contacto con el alcalde, Germán Codina, quien gentilmente está con nosotros. Alcalde, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Mire, hemos conversado largamente sobre la situación, digamos, y cómo estas cosas se han ido incrementando, y además este mes que ha sido brutalmente rojo. ¿Para dónde va la micro, alcalde? Porque la verdad es que, lo decíamos también, el gobierno hace esfuerzo, Carabineros hace esfuerzo, la Fiscalía hace esfuerzo, pero la región metropolitana sigue siendo, y particularmente la zona sur de la región metropolitana, sigue siendo el talón de Aquiles de todos los planes que se puedan implementar. Claro que sí. Bueno, la verdad que cuando uno ve que el gobierno está haciendo esfuerzos por desplegar más carabineros en las calles, me parece una buena medida, pero no es suficiente. Tú sabes que hoy día, por ejemplo, en el Waze, te informan dónde hay patrullaje, entonces el crimen organizado no lo enfrentas de esa manera. Aquí lo que hay que hacer es ir un paso más allá, ser un poco más agresivo, no quedarnos solamente como espectadores o aumentando simplemente el patrullaje en las calles. Lo que hay que hacer es ir a capturar al delincuente, hacer allanamientos, quitarles el armamento, porque también situemos las cosas. La gente está sufriendo en carne propia cómo se han ido tomando el territorio. Ahora en la mañana teníamos una reunión en el CEFAM Carol Boitila, donde los funcionarios estaban esperando que llegara Carabineros para tener el punto fijo, para recién comenzar a atender a la gente. Entonces, si no se enfrenta a la delincuencia con mucha más fuerza de la que se está enfrentando hoy día, los que sufren son las personas, y también muchas personas vulnerables, porque ese consultorio atiende en un sector donde se necesita mejor salud pública, donde necesitamos que los médicos sigan prestando servicios. Nosotros tuvimos la renuncia ya de doctores que no quieren seguir prestando servicios en el CEFAM. Entonces empiezas a generar todavía una desigualdad muy importante, mayor aún con relación a servicios del Estado. El Estado termina replegándose cuando necesitamos que el Estado, al revés, le gane a estas bandas de delincuenciales. ¿Qué hacemos, alcalde? Porque, mire, usted dice enfrentar y desbaratar y allanar y todo, pero uno ve que la policía lo hacen, la Fiscalía lo está haciendo. O sea, toda la semana estamos dando cuenta de allanamientos, de comiso de armas, que se encontró droga acá, que se desbarató aquí, qué sé yo, todo el cuento. Pero, claro, a todas luces, por los resultados que estamos viendo, es insuficiente. Pero ¿qué tenemos que hacer, digamos? Porque no creo que haya una fórmula mágica y efectivamente uno ve que las instituciones como que hacen la pega, pero el problema es más grande que las instituciones. Da la sensación. Pero mira el caso de la balacera que termina con 2 muertos en Puente Alto el día viernes. Son bandas criminales que operan en un pasaje que en el mes de marzo
ya se le había informado tanto al Ministerio Público, Carabineros, la delegación presidencial, de el lugar donde guardarían armamento. En el mes de marzo, estamos hablando que hace 6 meses atrás. Entre medio, recordemos que se produjo el terrible homicidio de un niño de 8 años en el mismo lugar. Terrible. Esta balacera que tuviste el viernes es en el mismo lugar donde asesinaron a un niño de 8 años. Entonces, cuando tú me dices, no, si es que se producen los allanamientos, etcétera, no, tal vez lo que hay que hacer es reforzar los equipos para labores investigativas desde la PDI de Carabineros, para que cuando el Ministerio Público les instruya desarrollar investigaciones, las hagan inmediatamente, y esto implique intervenciones más rápidas. No puedes esperar 6 meses cuando tienes una balacera con 300 vainillas reconocidas por Carabineros en una reunión de stop, que fueron recogidas del lugar en el mes de marzo, 21 de marzo, para ser preciso. Y así todo, las bandas siguen operando en el lugar. Ahí necesitas que el Estado, con mucha decisión, actúe, y por eso también el llamado es a que el presidente de la República ejerza como jefe de Estado, no solo como jefe de gobierno de un color político, sino que como jefe de Estado, involucrando a todas las instituciones y definiendo acciones conjuntas que permitan que estas bandas criminales no sigan aterrorizando a las familias de bien. Pero que usted están cree escondidas, pero mirando alcalde, tele porque tienen miedo a estar en las calles. Alcalde, ¿usted no cree que el gobierno ha hecho los esfuerzos importantes de coordinación, de medidas, de recursos y todo? Porque uno ve que ha habido iniciativas, que se está ejerciendo un liderazgo para poder controlar la situación. Pero también ha visto incluso al gobierno, a la propia ministra del Interior, decir la región metropolitana es un problema. Es un problema, digamos. O sea, se asume que hay un problema grave y se han adoptado medidas. ¿Usted cree que son insuficientes? Porque aquí se ha pedido que el presidente asuma el liderazgo directo. Que yo no sé si esperan que esté con un casco y un chaleco antibala, digamos, en la calle el presidente. No tengo idea de lo que espera la gente que dice eso, digamos. Pero ¿cómo más podemos... ¿cómo podemos entre todos también colaborarle al gobierno? Porque el gobierno reconoce que este es un problema. No lo obvia. Ni tampoco se tiran flores ni se celebran. Ellos hacen incluso la autocrítica de que la región metropolitana es un dolor de cabeza. Pero José, mira, si el problema está muy identificado, está claro, pero las medidas tienden a ser más efectistas que efectivas. Y ahí es donde creo que todavía hay un espacio para el liderazgo del presidente. Nadie está esperando que él esté en la calle en los operativos necesariamente, pero sí convocando a todas las instituciones, viendo dónde aprieta el zapato y tomando decisiones inmediatas para disponer recursos, también acuerdos y consensos. La semana pasada estuvo el encargado de enfrentar el crimen organizado en la Unión Europea. Él decía, nos demoramos 40 años en Italia para enfrentar a las mafias, pero lo primero que tuvimos que hacer fue construir un gran consenso transversal, político, sin importar el color, porque las políticas de seguridad se tienen que implementar y darle continuidad de un gobierno a otro. Y allí creo que todavía hay un espacio donde sí el presidente puede asumir un liderazgo, ¿me entiendes? Pero ¿qué instituciones falta convocar, alcalde? Porque ya hemos visto las reuniones, incluso estuvo convocado Gendarmería en la última reunión de emergencia en la Moneda. ¿Qué es lo que le falta? Yo creo que la justicia, yo creo que el sistema judicial es importantísimo, el Ministerio Público, Gendarmería, pero que no sean reuniones solamente de análisis. Hay que definir cuáles son los cambios, cuáles son las medidas concretas, y además también yo creo que hay que encarar en nuestro país una modificación de base del sistema garantista, que lo que ha hecho es sembrar impunidad. Hoy día tenemos un sistema que le garantiza, sí, el cuidado de los derechos humanos, el delincuente, pero hoy día las niñas y los niños, ¿quién se preocupa de esos derechos humanos? De que tengan el barrio a disposición, de que tengan la plaza para poder disfrutarla, y que no venga el delincuente o el narco y los capture para ser sus soldados. Ahí tenemos que involucrarnos con fuerza. Ya, pero mire, aquí nosotros estamos hablando de una realidad terrible que tiene que ver con que la gente no puede salir tranquila de sus casas. No solamente estamos hablando de que pueda salir a disfrutar en las noches, o sea, está dejando de hacer su vida. Con mamás que no están mandando a los niños al colegio en barrios en donde en cualquier minuto queda la escoba y empieza la balacera. No solamente eso, por ejemplo, el CEFAM de Puente Alto también, que queda en medio o en la línea de fuego. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reforzamos esos puntos para que la gente pueda hacer su vida tranquila? ¿Qué es lo que propone usted?
Bueno, creo que es evidente que necesitamos mejorar las coordinaciones. También que la ley de inteligencia sea una ley que se apruebe y se publique rápidamente, y todo lo que significa dotar de apoyo suficiente a Carabineros y a la PDI. Por ejemplo, mira las incongruencias. Puente Alto está en el plan Calle Sin Violencia. Sin embargo, se le bajó la categoría a la 66 comisaría a categoría C, y por lo tanto se le quitó dotación policial y se le quitó recursos logísticos. Lo lógico es que si somos parte del plan Calle Sin Violencia, se nos garantice una mejor dotación de Carabineros y no que se nos reste dotación. ¿Me entiendes? Bueno, alcalde, vamos a seguir con este tema. La verdad es que es muy importante conversar con usted porque también nos da este baño de realidad, que es lo que se necesita. Todas las voces aquí hay que escucharlas porque y hay que insistir en la delincuencia, la seguridad no tiene color político, y ojalá que todos, incluso los ciudadanos, quienes puedan denunciar de forma anónima, podamos colaborar, porque la verdad es que es muy difícil pedirle solamente a una administración, un gobierno, que termine con esto, porque es un problema que ya venimos acarreando hace mucho tiempo y en vez de frenarlo, lamentablemente ha ido aumentando. Gracias, alcalde. Mira, por esto, Priscila, por eso mismo lo del consenso de largo plazo que planteaba el magistrado italiano que está a cargo de enfrentar el crimen organizado en la Unión Europea me parece trascendental. Y sentémonos todos y definitivamente tomemos medidas que trasciendan los gobiernos, más allá de los colores políticos. Esto es algo que está dañando la convivencia, el futuro de los niños, el futuro del país. Sí, y en eso estamos. Gracias, además, alcalde. La lata de... bueno, ya. ¿Qué pensamiento te frenaste? Que sí, no, lo que pasa es que es una lata cuando se politizan temas tan importantes, porque hay cosas que no se pueden politizar. O sea, no se pueden politizar. Hoy día y en eso estoy con usted, alcalde, porque hoy día sabemos en todo el mundo que el tema de la seguridad, el tema de la migración, todas esas cosas rinden electoralmente mucho, porque por supuesto la tranquilidad de la gente siempre va a tender a votar por el que le da tranquilidad, por el compadre que le va a permitir caminar, ir a comprar el pan tranquilo, que su hija no sufra un asalto cuando va caminando al paradero, porque quiere que su casa sea su lugar seguro, porque es evidente, pero rinde electoralmente. Entonces es una doble trampa la que nos ponemos nosotros, porque... Claro, es que esto mismo, el consenso de largo plazo para construir una política de seguridad que trascienda a los gobiernos es algo fundamental. Eso es lo que planteaba el magistrado italiano y estoy completamente de acuerdo con él. Absolutamente. Muchas gracias, alcalde. Por eso es importante, digamos, es importante que estas cosas tengan ese consenso que va más allá, digamos, porque no puede ser que todo lo politicemos. Todo lo politizamos. Y lamentablemente, la experiencia nos indica que cuando hemos politizado temas, no muchas veces rinden. O sea, desde el punto de vista, no sé, la educación se politizó. ¿Cómo está la educación hoy respecto de cómo estaba hace 10 años? Yo creo que está peor. Pregúntale en Atacama. ¿No es cierto? La gente de Atacama lo sabe mejor que nadie. O sea, cuando uno politiza las cosas y las vuelve banderas políticas, estamos perdidos, porque al final hay cosas que no debiéramos politizar al menos, que son las cosas esenciales, como la seguridad, como la educación, como la salud. Uno puede tener distintas miradas, y yo por supuesto que es una mirada política, pero tenemos que llegar a consenso. O sea, ¿cómo vamos a dejar de ser un país de vías de desarrollo eternamente? Pero, Repe, que la gente haga la pega, que haga bien la pega. Para que las personas hagan una denuncia, tienen que tener la claridad que esa denuncia va a ser efectiva, va a ser escuchada. Es espectacular que podamos tener esos mecanismos de denuncia, pero tenemos que mejorar también la capacidad operativa para absorber esa cantidad de denuncias. Primera cuestión. Si no, la Fiscalía no va a poder llegar a juicio con esas personas. Claro. Entonces, al final, cada eslabón es importante. Pero es que también ahí Claudio, tú querías abogado. Lo plantea el alcalde Codina. Todo el mundo se está adecuando a la nueva realidad delictual que tenemos en Chile, pero uno ve que la justicia no evoluciona. Seguimos teniendo el mismo sistema que se implementó a comienzos del 2000, ¿no es cierto?, con otra realidad. O sea, los sistemas judiciales también tienen que evolucionar, creo yo, respecto de la realidad del país. Es momento también de revisar nuestro sistema procesal penal, yo creo, ¿no? Pero es que antes de revisar nuestro sistema procesal penal tenemos que revisar una cuestión que es básica: criterio y sentido común. Hoy día los delitos, si es que yo empiezo a analizar las medidas cautelares sobre la pena probable de un delito, estoy perdido.
estoy perdido. Porque los delitos a veces son con una penalidad muy baja, receptación, por ejemplo. Todos sabemos de dónde viene la receptación. Todos sabemos que el compadre se robó el auto, pero no podemos procesarlo por eso. La cuestión es que si seguimos analizando las medidas cautelares con el carácter de pena probable a ese delito versus la peligrosidad de ciertos delitos asociados con otros delitos, me parece que la visión debiera ser distinta. Y ahí claramente... Pero es que la gracia de una reforma al sistema es acotar ese criterio. Porque cuando tú dejas demasiado espacio al criterio, evidentemente puede salir A o puede salir Z. Pero si tú acotas, te va a salir el A más probablemente. ¿Qué hicimos, por ejemplo, a propósito de la legítima defensa privilegiada respecto a las fuerzas de orden y seguridad? Acotamos, dimos criterios, porque estábamos viendo que teníamos un gran problema en ese punto, que creo yo debiera revisarse. Los criterios con los cuales hoy día se están dando las medidas cautelares, sobre los criterios de peligrosidad respecto a la pena probable, porque ahí hoy día tenemos un problema. Las personas hacen una denuncia, tenemos capacidad operativa de las policías para hacer la denuncia, detener al sujeto. ¿Pero qué pasa? Llegamos al punto en que la pena probable por el cual descubrimos a ese sujeto es receptación. Claro. Y hasta ahí llegamos. Claro, por eso es importante avanzar también en las herramientas, y cuando se plantean eso es que, mira, todo el mundo sabe dónde viven los delincuentes, todos saben quiénes son. Pero no tenemos las herramientas rápidas, efectivas, para ingresar, por ejemplo, a esos domicilios. Entonces ahí nos quedamos esperando hasta que los pillemos en la calle y los sorprendamos en algo. Tiene que pasar algo grave para que podamos, o sea, en vez de prevenir, estamos reaccionando. Y ese es el tema. ¿Sabe qué? Hay un hecho también bien relevante que ocurrió el fin de semana, teniente, y usted nos puede dar más detalles del operativo que se realizó en el Sótero del Río, donde llegan estos delincuentes heridos y nuevamente pone en riesgo a todo el recinto. Porque ahí, ¿qué se hizo puntualmente? Bueno, ahí precisamente se recibe la información por parte de personal que se encontraba en este lugar y generar un despliegue rápido y oportuno por parte de Carabineros con la finalidad de resguardar primero que todo la integridad de las personas y segundo, como estamos conversando aquí, lograr eventualmente la captura y la detención de las personas que obviamente estarían involucradas en esta situación. Y es por ello que concurre rápidamente personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE hasta este lugar con la finalidad de detectar si es que efectivamente existe la presencia de sujetos provistos de armas de fuego que haya intentado generar alguna clase de este hecho criminal que se destacó. Porque esa amenaza es permanente. Cuando llegan delincuentes heridos a un recinto asistencial y llegan con el afán de rematarlos adentro, cobrar venganza. Sí, es una constante, lamentablemente. ¿Cómo puede ser lógico que en un país civilizado tiene que llegar un carro blindado a un centro asistencial? No, y además, espérate, estamos hablando del centro asistencial. Ya nos sorprende que los niños no puedan ir al colegio en algunos sectores, como nos decía Rodrigo, con el temor de que puedan quedar en la línea de fuego, pero un recinto asistencial en donde hay personas vulnerables que llegan a atenderse al hospital y ellos se ven también expuestos. Por supuesto. Es tremendo, es tremendo. Con un carro blindado. Repe lo decía bien, es lo básico. Es lo básico que en la normalidad, la cotidianidad de todos nosotros, los niños vayan al colegio, las personas que tienen alguna clase de problema de salud asistan a un centro asistencial, consultorio, y que lamentablemente la escalada de violencia vaya apoderándose lamentablemente de estos espacios. Nosotros como Carabineros lo hemos detectado y lo hemos señalado bastante bien, por parte también de nuestro general director. Ya lo que es la fase de fortalecimiento, vamos a votar ya de 1.700, aproximadamente 1.700 carabineros más en este plan de fortalecimiento. Recordemos que tenemos el enjambre, hace un par de semanas atrás vimos que se generaba toda esta dupla de aproximadamente 1.000 carabineros nuevos y de igual forma ahora en septiembre viene lo que es la tercera fase. Con esto obviamente nosotros aportamos a lo que es toda la fase preventiva del delito, es decir, una mayor presencia activa en los diferentes sectores o mayor aglomeración de personas y de igual forma esta fuerza de choque e inmediata que es el plan enjambre que ha tenido bastante buenos resultados, más de 450 detenidos desde su implementación a la fecha. Pero aún así, insisto, como que está la sensación de que algo falta. ¿Cuándo está el trabajo articulado? Generalmente se obtienen bastante buenos resultados, articulado entre Carabineros, Ministerio Público, Policía de Investigación, Ministerio Público, Municipalidad, Gendarmería, aduanas. Tenemos una frontera tremendamente permeable y que me atrevo a decir que en gran parte, un porcentaje importante de las situaciones que lamentablemente ocurren, por ejemplo, el tema, ¿cómo pasan las armas? ¿De dónde están saliendo las armas? Hay investigaciones que lamentablemente han determinado que armas han provenido de Argentina, por ejemplo. Son procesos que obviamente están actualmente en investigación. Y ahí, por sobre todo, también tenemos un rol importante que desarrolla aduanas con la finalidad de detectar, por ejemplo, cómo se involucran, cómo se inmiscuyen estas armas a territorio nacional,
pero también por sobre todo cómo se involucra el tema de la munición. Y aquí el trabajo obviamente que tenemos nosotros es tremendamente importante y fundamental, pero lo que sí debemos destacar por sobre todo es no analizar el trabajo parcelado, Toda la sino razón. ver el trabajo mancomunado que desarrollamos todos, desde los vecinos que tienen la información, que pueden denunciar o entregar información a través de esta plataforma que les comentaba recién, y cómo esto se articula con las policías, Ministerio Público, Fiscalía y Teniente, todos los mire, órganos. tiene tanta razón que Carabineros, usted dice, el plan Enjambre ha dejado hasta ahora 450 detenidos. Me encantaría saber qué pasó con todos ellos. Claro. Porque tenemos que hablar de lo que hace cada una de las instituciones y que todo este engranaje funcione, no que solamente se haga un trabajo parcelado. ¿Cuántos quedaron en prisión preventiva? Claro. Ahora eso, Prisión preventiva, ¿cuántos quedaron por procedimiento? analicemos otro pequeño dato. Por ejemplo, esto solamente hablando de Enjambre. Carabineros de Chile durante el año 2023, para hablar de cifras cerradas, detuvo a más de 350.000 personas. Es decir, 1.000 personas al día, por diferentes delitos. Cerca y más del 50%, incluso me atrevo a decir, ya tenía, por ejemplo, reiteraciones. Ya había sido detenido ¿Ustedes saben, anteriormente. por tienen parte. algún dato de qué pasa con ellos? ¿O hay que ir, vamos a ver qué pasó No, en el porque Ministerio Carabineros Público? detiene nomás, pues. Ese es el tema. Sí, bueno, Rodrigo, entiendo que hay más hechos de índole policial, ¿no? Oye,